Queremos ahora presentarles a nuestro próximo conferencista. Se trata de David Leija. Él es el director de la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Es una organización sin fines de lucro que busca difundir y compartir las estrategias y prácticas que realizan personas y organizaciones para la preservación digital a largo plazo. Desde 2012, su actividad profesional se ha centrado en la investigación académica y la divulgación de estrategias para facilitar la preservación y la gestión digital en Iberoamérica. Así que ya saben, si tienen todas esas fotografías para preservar la memoria de sus seres queridos, esta es la conferencia que los va a ayudar a guardar esos recuerdos para que les duren durante toda la vida y que futuras generaciones puedan ser parte hoy de su presente. Con ustedes, David Leija. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos a Expo Genealogía 2019. Nuevamente, como ya me han presentado, soy David Leija, represento a la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital. Somos una asociación sin fines de lucro y, como lo ha dicho, nos dedicamos a la divulgación de prácticas de preservación digital. El día de hoy les voy a hablar sobre la preservación digital de la memoria familiar. Un tema muy interesante que poco a poco lo iremos explicando de forma práctica para ponerlo en acción en casa. Antes de empezar de lleno, me gustaría hablarles un poco sobre nuestra asociación y sobre la labor que realizamos en APREDIG. La asociación se funda en el año 2017 en la ciudad de Barcelona y nos enfocamos principalmente a 4 acciones. Como ya lo había mencionado en un inicio, divulgar la importancia de la preservación digital. Por otro lado, crear redes de colaboración entre instituciones para afrontar el reto de la preservación digital, brindar formación y herramientas cuando sea posible de preservación digital y realizar investigación y evaluación de buenas prácticas. Siguiente. En nuestro sitio web podrán encontrar más información sobre APREDIG, pero al día de hoy les podemos decir que tenemos más de 20 miembros en 11 países del eje iberoamericano. La mayoría son colaboradores voluntarios, investigadores, gente interesada que está poniendo en práctica la preservación digital. Siguiente. Hay mucha información en nuestro sitio web, como diagramas orientativos con los cuales ustedes podrían ubicar en qué momento de la preservación digital se encuentran a nivel particular o si forman parte de alguna institución. Siguiente. Realizamos distintas actividades durante todo el año. Tratamos los 365 días del año. Gracias. Tratamos de realizar eventos que denominamos jornadas de preservación digital. En estos eventos tratamos de explicar a todo el público la importancia de tomar acciones y estrategias de preservación digital para cuidar las memorias familiares o memorias institucionales. Hemos estado muy activos desde el inicio de la asociación justamente con estas actividades y jornadas. También en nuestro sitio web pueden encontrar entrevistas que realizamos a expertos, a gente que está practicando la preservación digital de forma profesional en archivos nacionales, bibliotecas nacionales, museos y todo este gran conglomerado de instituciones que están tomando el reto de la preservación digital. Les ayudamos a evaluar justamente en qué momento se encuentran, si están realizando prácticas acorde a lo que se dictan en las recomendaciones internacionales. Y estamos muy contentos, y aprovecho también para compartírselos, que el pasado día 16 de octubre, en la ciudad de Florida, en los Estados Unidos, nos han entregado el premio a la innovación por nuestras actividades de divulgación de preservación digital en español. Y aparte también porque hemos desarrollado una herramienta con la cual las instituciones pueden ir evaluando los alcances de sus estrategias de preservación digital, lo cual nos hace sentir muy orgullosos y queremos compartirlos con todos. Bien,
El tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre la preservación digital de la memoria familiar. Y para ello les voy a contar una pequeña anécdota. Pero antes de esa anécdota, les diré básicamente cómo está estructurada esta charla. Son 3 momentos. Hablaremos un poco sobre la preservación digital a nivel introductorio. Después hablaremos sobre riesgos digitales y los niveles de la preservación digital que sugieren las recomendaciones en todo el mundo. Y en un tercer momento, los pasos prácticos y herramientas para preservar la memoria familiar digitalmente. Ya les decía que les quería contar una anécdota. Esta es la anécdota de Paul. Paul es un chico que tiene 29 años y justamente un sábado como hoy, por la mañana, se despertó muy nostálgico. Él quería buscar unas fotografías de una fecha en concreto de la historia familiar de su vida. Quería buscar las fotografías de una Navidad que había compartido con sus primos y que él recuerda que había pasado un gran momento en familia junto con ellos, disfrutando de estas fechas. Paul recordó que tenía esas fotografías en una laptop vieja, una laptop que ya no usa, pero la tenía guardada en su closet. La buscó y dijo, voy a encontrar esas fotografías, espero tenerlas allí. La gran sorpresa que se encontró Paul es que al abrir las fotografías de ese evento, estaban en este estado. La fotografía no tenía legibilidad, no se alcanzaba a ver, se veía pixeleada. Él no sabía qué estaba pasando. Se preguntó, bueno, ¿el resto del álbum estará así? Siguió viendo las fotografías y el resto de las fotografías presentaba esta misma situación. Siguió buscando y se dio cuenta que todo el álbum, todas las carpetas donde tenía almacenadas fotografías de esas eventualidades familiares, estaban en este estado. Se empezó a preocupar. No sabía qué estaba pasando. Por ello le preguntó a su prima Esther, que había compartido con él estas festividades navideñas y todos estos gratos momentos, si ella de casualidad no tenía alguna copia. Esther le ha dicho que ella no tenía copia, pero le ha sugerido que le preguntaran a Ana. Ana es también una prima de ellos y que seguramente ella podría tener una copia. Fueron con Ana. Le preguntan si ella tiene alguna copia de esas festividades de Navidad y Ana le dice que le parece que tiene una copia guardada en un CD en casa, que lo va a buscar y en cuanto lo encuentre pues ya les dirá para ver si se las puede compartir por alguna carpeta de la nube o por correo electrónico o por WhatsApp. Cuando llega a casa se da cuenta que el CD donde tenía guardadas las fotografías presenta este estado y al momento de introducirlo en la computadora se da cuenta que ya no puede ser leído. Nadie más tenía copias de esas fotos digitales de la familia. Estaban preocupados. Pusieron una cara de espanto todos. Dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer ahora si no podemos recuperar esas fotografías? ¿Debemos hacer algo?, se preguntaron. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora para que toda la memoria familiar que estamos generando a nivel de fotografías o otro tipo de recursos audiovisuales o de documentos pueda sobrevivir el paso del tiempo? Y decidieron investigar y se preguntaron justamente esto que acabo de mencionar, cómo podrían cuidar la memoria familiar fotográfica. ¿Qué disciplina o qué procedimiento podrían seguir a partir de ahora? ¿Cuál podría ser el mejor? Y también sencillo, que ellos puedan relacionar o alcanzar. Y entonces decidieron investigar y dieron con el tema de la preservación digital. Se han dado cuenta que la preservación digital es una disciplina que está enfocada justamente a procurar distintos tipos de objetos digitales que los seres humanos vamos generando día a día. Y unos de estos objetos digitales que son muy importantes para nosotros son los objetos digitales de la memoria familiar. ¿Pero qué es la preservación digital? Esta es la definición más simplificada y que personalmente a mí más me gusta de la preservación digital. La preservación digital combina políticas, estrategias y acciones para asegurar la integridad y el acceso a los contenidos digitales a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué son las políticas? ¿Qué son las estrategias? ¿Qué son estas acciones? Las políticas básicamente nos refieren a lo que muchos de nosotros conocemos,
este documento que dicta unas directrices o unas orientaciones de cómo podemos hacer las cosas. Pero principalmente este documento lo que hace es declarar nuestro compromiso para preservar digitalmente la memoria familiar de nuestras familias. Las estrategias de preservación digital son muy famosas. Muchos de ustedes seguramente ya las usan en casa, pero no se han dado cuenta. Algunos ya las han usado algunos años atrás. Pues estas pueden ser las 7 favoritas estrategias de preservación digital. La primera, esta que se denomina como actualización o refreshing, básicamente es tener unas fotografías en ese disco que tenía Ana, que estaba deteriorado, y que haber procurado antes de que se deteriorara, pasarlo a otro soporte más nuevo. Esto es la actualización o refreshing, pasarlo a un disco duro, pasarlo a una computadora, pasarlo a otro. Luego tenemos la migración. Hay algunos formatos digitales de estos archivos de fotografía o de documentos que con el tiempo las tecnologías van creando nuevos softwares para reconocerlos. Entonces la migración lo que supone es hacer una transferencia del formato que utilizamos en ese momento, convertirlo a un formato más actual, que pueda ser leído y que pueda prolongar su vida útil. Y así podemos ir explicando más estrategias como la emulación. La emulación es lo que utilizan mucho los videojuegos. Videojuegos de los años 70 u 80 los podemos jugar en el teléfono celular hoy en día. Y esto corresponde a que se ha simulado el software original en el que fueron hechos y entonces ahora ese software que se ha emulado o que se ha simulado lo podemos utilizar en nuestros teléfonos móviles. Esta estrategia se utiliza para recuperar documentos o fotografías o distintos tipos de objetos que fueron generados en softwares antiguos o que ya están obsoletos. Tenemos el Museo Tecnológico, gente que se dedica a guardar todo tipo de soportes, computadoras, discos duros, formas de lectura de estos datos digitales, objetos digitales, y conservarlos para que en el tiempo se puedan volver a utilizar o ser útiles para recuperar información. Tenemos la replicación, que es básicamente hacer muchas copias de nuestros archivos digitales. Si tenemos una carpeta de todas las memorias fotográficas de la familia, pues hacerle varias copias, replicarlas. Tener la regla o las buenas prácticas sugieren tener más de 3 copias de todo el archivo digital. La analogización refiere principalmente a que todo lo que se genera de forma digital lo pasemos al mundo físico. Curiosamente se están utilizando algunas estrategias de analogización en el mundo digital. Algunos documentos que nacen o fotografías que nacen de forma digital, pues las imprimimos y de esta forma tendríamos una parte asegurada de esta fotografía que es de origen digital. Esto se refiere a grandes rasgos la analogización. Y por último, la arqueología digital. Paul, este chico, hizo un poco de arqueología digital. Ana también. Dejó pasar mucho tiempo y después decidió buscar dentro de todos sus archivos digitales sus fotografías. La arqueología digital es algo que nos va a tocar hacer a todos. Buscar en estos dispositivos antiguos todos nuestros objetos digitales, fotografías digitales, documentos que queramos conservar para el futuro. Las acciones de preservación digital, que es otra gran parte de esta definición, se enfoca principalmente en estos 3 momentos. A creación del contenido, básicamente que cuidemos, que hagamos un contenido de calidad. Si hicimos las fotografías originales con una cámara, pues guardar ese archivo original de fotografía y hacerle una copia en menor resolución o sacarle otra copia en otro formato para así ir conservando una calidad de estos objetos digitales. Luego tendríamos que considerar la integridad del contenido, que estos objetos se mantengan auténticos y que, por ejemplo, alguna foto de familia no le coloquen estos caras de emojis a todos los integrantes y que en vez de guardar una fotografía original, guardemos una fotografía como un meme. El mantenimiento de contenido se refiere principalmente a eso, a que Paul no haya dejado tanto tiempo en recurrir a sus fotografías que estaban en ese computadora antigua, sino haber tomado el tiempo para darle el mantenimiento a esta y poder recuperar todo lo que tenía en su contenido. Y así, con estas acciones, tratar de prolongar más la vida.
Entonces, como pueden ver, esas tres grandes momentos o acciones que se relacionan en la definición de preservación digital nos van ayudando a preservar. Pero sucede algo, tanto en el mundo profesional como en el mundo doméstico, no se entiende todavía muy bien qué es la preservación digital. Y para ello necesitamos explicar un poquito los conceptos que se utilizan en este ecosistema. Los contenidos y su forma digital. Esto es muy importante explicarlo. Fíjense, si ponemos el ejemplo del Chavo del Ocho, cuando el Chavo del Ocho se grabó en un soporte de cinta. Y nosotros, para poderlo ver ahora mismo por YouTube, por ejemplo, tuvo que haber pasado por un proceso de digitalización. Es decir, del mundo físico llevarlo al mundo digital. Tenemos contenido que ha sido digitalizado, que ha pasado por ese proceso, pero tenemos contenido que ha nacido digitalmente. Hay la serie del Chavo, que es esta serie animada, nació directamente de las computadoras, no pasó por cinta. Y luego tenemos este contenido online digital, que es un contenido que vive en Internet, que está completamente vivo y todo el tiempo tiene que estar activo, y que ese es su ecosistema de vida. Entonces, este ejemplo lo quiero poner para que entendamos que hay contenido digitalizado, otro que nace de forma digital y otro que se mantiene vivo en el mundo online. Y a los tres necesitamos darles un tratamiento específico. Lo mismo sucede con los libros, ahí digitalizados, online, nacidos digitales. Y luego tenemos también las fotografías, que sucede lo mismo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si queremos empezar un proceso de preservación digital, debemos separar estos elementos. Y luego entender dónde depositamos estos objetos, este contenido digital, que serían los contenedores y la difusión digital. Cuando hablamos de los contenedores y difusión digital, tendríamos que separar los contextos para entender a la preservación. Esta imagen del iceberg nos deja un poco unas perspectivas de ellos. Vamos a explicarlo. El almacenamiento digital sería esta gran parte del iceberg, es decir, como esta gran bolsa donde estamos depositando todas las fotografías digitales de la familia, todos los contenidos digitales, es decir, un disco de almacenamiento, por poner un ejemplo. Entonces, vamos almacenando una gran cantidad de cosas que están allí guardadas, están sumergidas, están oscuras, están ahí guardadas, protegidas. La difusión digital es esta pequeña parte del iceberg que alcanzamos a ver. Y esto se refiere principalmente a ¿qué? A todos estos sistemas o a todos estos servicios por los cuales nosotros podemos acceder a información de forma pública. YouTube es un sistema de difusión digital, no es un sistema de preservación ni de almacenamiento, es de difusión. Su función es difundir videos. Instagram también es un sistema de difusión. Facebook también. Son redes sociales, sí, pero desde el punto de vista de la preservación digital, son sistemas de difusión digital. En el ámbito profesional hay algo que se llaman repositorios. Los repositorios son depósitos también de sistemas que tienen un depósito para poner de forma pública todo lo que tenemos almacenado. Pero para que pase a un sistema de difusión digital, pues tenemos que enriquecer esos documentos. Es decir, si tenemos una fotografía, decir quién sale en la fotografía, quién ha sido el autor, es decir, describir estos objetos digitales con algunas otras herramientas. Y entonces, ¿cuál es la actividad de la preservación digital? Utilizando esta metáfora del iceberg, sería esto: controlar la temperatura del agua para que estos sistemas de almacenamiento o esta gran parte del iceberg se mantenga constante, se mantenga sólida y que se mantenga segura. Controlar también el agua y su marea, las corrientes, para que éstas no caigan encima de la salida del iceberg y que lo empiecen a derretir. Se encargaría de muchas funciones, principalmente de control, para asegurar que el almacenamiento digital y la difusión digital sean útiles. Y entonces funciona más o menos así, ¿no? La difusión digital es un portal, puede ser de internet, donde vemos las cosas, podemos acceder a ellas públicamente. La parte del iceberg sumergida, pues es como el almacenamiento, un gran disco duro. Y la preservación digital, esta va a incluir pues la acción ya de personas, de tecnología, de políticas, como lo dijimos en la definición, estrategias y acciones para mantener esto a flote y que todo esto se mantenga estable. Hay muchas más
moralejas que podemos utilizar, pero me gustaría adelantarme a este punto. Hoy en día, en 2019, estamos celebrando el cumpleaños número 25 de la preservación digital. Nació en 1994 como una actividad formal en las bibliotecas de Estados Unidos. Y a partir de ese momento, que fue crucial, porque las bibliotecas empezaron a preocupar mucho de que estaban naciendo objetos digitales de forma digital. Es decir, aparte de estar digitalizando libros físicos, estaban naciendo objetos digitales y dijeron, ¿cómo vamos a hacer para proteger estos objetos que nacen de forma digital y que no tenemos una copia física de estos? Pues a partir de ese año empieza la actividad. Y se han creado muchas cosas. Se han creado herramientas, softwares especiales de preservación digital, estándares, mucha investigación, gente que ha descubierto riesgos, han visto que muchas personas han perdido grandes cantidades de información digital. Por tanto, a nivel mundial se ha creado una masa crítica que se ha puesto a trabajar en ello y han dicho, vamos a trabajar con el reto de la preservación digital. Hay que hacernos algunas preguntas en este momento. La primera pregunta es, ¿estoy preservando digitalmente mi archivo familiar para el futuro? ¿Realmente lo estoy haciendo? La segunda sería, ¿qué nivel de preservación digital alcanza mi archivo familiar que está en formato digital? ¿Qué riesgo corren estos archivos digitales? ¿Nos importan estos riesgos o no nos importan mucho? Y número 4, ¿cuántos archivos digitales, ya lo había dicho, hemos perdido? ¿Tenemos este registro? Es importante hacernos estas preguntas, porque existen muchos riesgos y debemos saber de una u otra forma cómo paliar estos riesgos. Vamos a ver, estos son 6 riesgos, hay muchos más. Las listas son de más de 25 o 30 riesgos, pero estos serían como los riesgos más comunes que afectan a la memoria digital. Y les voy a explicar poco a poco cada uno. El primero es la corrupción espontánea, o llamada en inglés bit rot. ¿Qué sucede con la corrupción espontánea? ¿Qué le pasó a Paul? A Paul le pasó esto, posiblemente. Sus archivos de memoria fotográfica, sus fotografías que tenía guardadas en sus dispositivos o en su computadora, pudieron sufrir una degradación o descomposición silenciosa. Sin darse cuenta, los bits, porque hablemos de un objeto digital que está construido a través de bits, pues pudo sufrir esta descomposición gradual y por tanto, por eso se veían las fotografías pixeleadas. Seguramente también pudo suceder una degradación en el medio donde estaban almacenados o alguna otra situación, pero este es uno de los grandes riesgos que ataca y atañe a los objetos digitales. Luego tenemos la obsolescencia tecnológica. También pudo suceder una combinación de esto. Su computadora pudo quedarse cada vez, con el paso del tiempo, más obsoleta. Es decir, los softwares que tenía dentro posiblemente ya requerían actualización y no se les dio. Entonces, pues fue un poco complejo el tema de recuperar las fotografías y por eso también estuvieron en mayor riesgo de verse de esa forma, como las tenía Paul, como las recuperó. Esto mismo aplica para todos los sistemas donde vamos almacenando la información. Llámense discos, discos duros, disquetes, etc. Hay combinaciones curiosas de la obsolescencia y la falta de contexto. Hay un caso concreto del aterrizaje de una misión que tuvo la NASA, del aterrizaje del Viking Mars de 1976. Se recogieron muchos datos, se hicieron muchas fotografías, pero sucede que el software original dejó de funcionar. Y entonces los científicos se tuvieron que poner a trabajar en desarrollar un nuevo software. Tardaron 2 años, más o menos, para hacer una ingeniería inversa y construir un software moderno que pudiera leer esos datos que se habían recogido. Sin embargo, también estos datos no tenían mucho contexto, entonces era difícil identificarlos. Se recuperaron por eso los datos, pero no había contexto de ellos. Este es un grave problema para el mundo digital. Podemos hacer muchas fotografías, podemos encontrar el celular de alguien repleto de fotografías hermosas, pero al descargarlas no vamos a saber exactamente quién las hizo posiblemente. Entonces, este es uno de los principales riesgos. Los desastres naturales. Esto hay que estar muy preocupados por ellos en muchos sentidos, pero en el ámbito digital también se está muy preocupado. En algunos sitios que tienen grandes cantidades de trabajo digital,
de acervos de países completos que han digitalizado y que están al día de hoy guardando, estuvieron en riesgo en el pasado temblor de México. El centro de datos donde lo tenían estuvo a punto de colapsarse y no había ninguna política de preservación digital. Este es un ejemplo. Y como este, hay muchos más de desastres naturales que han hecho que perdamos una gran cantidad de información digital. El error humano. Toy Story 2, este es un ejemplo muy socorrido por la gente que nos dedicamos a hacer divulgación de preservación digital. La película de Toy Story 2 estuvo a punto de no salir porque mientras estaba desarrollando la producción de la película y que ya estaba muy avanzada, los personajes ya estaban terminados, la historia ya estaba montada, a un informático, por error, al teclear un mal comando en las computadoras centrales, empezó a borrar todo el contenido de la película. Vamos a poner este video para que lo vean y se los voy explicando. Pero es básicamente lo que les he adelantado. Habían hecho una gran producción, estaba guardado en estos centros de datos, pero bueno, siempre sucede alguna persona graciosa. Pero imagínense cómo podemos perder toda nuestra información digital en menos de 3 segundos. Alguien muy gracioso hace un mal tecleo en la computadora y hace que todo empiece a borrarse. Un error humano, somos humanos. Y entonces los personajes empezaron a desaparecer. La producción se dio cuenta que todos los personajes estaban empezando a desaparecerse. El productor se volvía loco, no sabía qué hacer. Dijo, pues busquen una copia, háblenle a los informáticos. Todo el trabajo que había hecho un gran equipo de personas, borrado en menos de 20 segundos. Imagínense, estaban todos histéricos, no sabían qué hacer. Entonces le hablan al informático, por favor desconecta la copia que tenemos en el otro servidor. ¿Qué? Ah, sí, lo desconecta, a ver si recuperamos la información. Oh, sorpresa, ni eso pudo ayudar a recuperar la información. El productor estaba loco, no sabía qué hacer, quería morirse. Le llamaron a una empresa que tenía un backup a ver si servía, un respaldo. El respaldo también tuvo algún fallo y no se pudieron recuperar la mayoría de los personajes. Todos estaban muy preocupados. Este señor no sabía qué hacer. Esta chica, que también participa en la producción, recordó que cuando tuvo a su último hijo se fue de permiso de maternidad y se llevó una copia de toda la producción que llevaban hasta ese momento a casa para trabajar desde allí. Les ha dicho que ella tenía una copia en casa que posiblemente podrían recuperar. Entonces fue el productor a casa de la chica a recuperar su computadora. Iba muy preocupado, tratando de llevar todo con mucho cuidado para ver si podían recuperar una gran cantidad de la película. Cuando llegaron, se han dado cuenta que sí. Lograron recuperar los personajes gracias a esta madre y a su bebé. Y el productor, bueno, un poco salvó también el pellejo de su trabajo. Pero fíjense cómo un pequeño error humano nos puede llevar a perder en 20 segundos toda nuestra memoria familiar digital. Casos más negativos o un poco más complejos de errores humanos, lo que hacen los hackers, los ataques que hacen a instituciones o a computadoras personales que nos pueden hacer perder información. Otro de los riesgos digitales muy importantes es la proliferación. Estamos generando mucha información digital. ¿Alguien sabe cuántas fotografías tiene en su teléfono celular? Exactamente. ¿Sí? Ya nos dicen, en algunos casos 19,000, por otros casos 20,000. ¿Alguien tiene más de 30,000 fotos? O sea, alguien que tenga algún celular con 120 gigas de almacenamiento o algo así. Pues sucede, hay mucha gente que tiene una gran cantidad. La proliferación es un gran riesgo. Generamos demasiada información, necesitamos almacenarla y hay unos límites. Empezamos a encontrar límites. Se estima en Estados Unidos que para el año 2020 se genera una producción total digital de todo Estados Unidos de 7,000 exabytes. ¿Saben cuánto es un exabyte? Un exabyte, imagínense, un solo exabyte equivaldría a que metiéramos dentro de esta sala 1,000 millones de estos pequeños disquetes de 3,5 antiguos. Imagínense, los empezamos a apilar aquí. Eso sería solo un exabyte. Y se está pronosticando que se va a producir 7,000 millones de
7000, perdón, 7000 exabytes. Entonces es una cantidad brutal. Hay que hacernos un autodiagnóstico. ¿Estamos preservando digitalmente nuestras memorias familiares? ¿Estamos digitalizando fotografías que tenemos en papel? ¿Estamos haciendo respaldos de nuestra información? O si ya trabajamos en una empresa, estamos utilizando servidores, guardando en la nube, tenemos una política de preservación digital personal, familiar, tenemos un plan de preservación digital igual en este sentido. Hay que preguntarnos. El tema es que a modo profesional de la preservación digital o de las buenas prácticas, no puede ser resuelto si estamos preservando digitalmente con un sí o con un no. Porque estos 25 años de trabajos de la preservación digital han generado niveles. El primero es el de la autocomplacencia. Decimos, yo tengo mi celular, aquí tengo todas mis fotos, tengo las fotos desde el año 2003 en mi celular hasta la fecha y yo lo cuido mi celular y con eso estoy autocomplacido, ¿vale? Pero, claro, está en el nivel más bajo de cuidados de preservación, está en peligro, diríamos. Y entonces los expertos han hecho estas líneas de niveles para que entendamos que en algún momento la información podría perderse. Siguiente, por favor. Hay diferentes herramientas que en algunos casos pueden ser de aplicación muy profesional, pero nosotros en nuestro caso, en el caso de la aplicación doméstica en casa, de memorias familiares, pues podemos utilizarlos de forma general. Esta es una metodología muy sencilla de leer. Básicamente nos va diciendo cuántas copias debemos tener de nuestro archivo digital, de ser posible repartirlas entre familiares, en lugares distintos, que estén fuera de riesgos de desastres naturales, etc. Es una guía muy útil y muy práctica que ha generado la NDCA. Hay muchas empresas que están ayudando a preservar digitalmente. Podemos nombrar muchas, está la NASA, nosotros tratamos de hacer divulgación como muchas otras asociaciones. Hay sistemas de preservación digital o softwares de preservación digital profesional que están trabajando en ello, organizaciones, lo que hace Family Search también haciendo toda esta recuperación de archivos y registros, creando metadatos globales interconectados. Todo esto es preservar digitalmente. Y hay muchas instituciones que están preocupadas en este aspecto. Y están haciendo muchas labores, están haciendo modelos, están haciendo recomendaciones para que el resto de las personas podamos utilizarlas. Pero bueno, vamos a tratar de ser prácticos. ¿Cómo podemos empezar a preservar digitalmente la memoria familiar en casa sin entrar en tantas complicaciones? Bueno, hay varias formas. Está el mundo profesional que hace pues algunas actividades un poco más complejas, pero en nuestro caso, para hacer una preservación digital personal en casa, nos vamos a guiar en un modelo de referencias y de recomendaciones que han generado la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y algunas otras instituciones para ayudarle a las personas a hacer preservación digital personal. Este método se denomina IDOEA, ¿no?, por las iniciales de cada uno. Y básicamente es un grupo de 5 pasos que nos va diciendo qué debemos hacer para empezar a proteger la memoria familiar. Me gustaría hacer también una pequeña nota aquí. ¿Qué incluye nuestra memoria familiar? Primero podríamos pensar en las fotografías, pero me gustaría también escucharlos a ustedes. ¿Qué otra cosa consideran que podría ser parte de la memoria familiar? Los videos, claro. Documentos personales, claro. Fotografías y modelos de objetos, bien. Audios y objetos. Así es. ¿Sabían ustedes que con sus teléfonos ahora ustedes pueden realizar fotogrametría? Esto significa que si queremos guardar este objeto en específico, sacan el celular, le van a hacer un escaneo a 365 grados y van a obtener un modelo en tercera dimensión. Este también lo pueden preservar. Esto sucedió, por ejemplo, en estas zonas de riesgo y de peligro en Siria a causa de la guerra. Pues
muchos de los monumentos históricos que estaban allí, que han sido destruidos por estas situaciones o rezagos de guerra, han sido recuperados gracias a la fotogrametría y gracias a la colaboración de muchas personas alrededor del mundo que han colaborado con compartir fotografías de estos monumentos y así han logrado recuperarlos en modo de 3D. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Entonces, este modelo nos sugiere varios pasos y los vamos a ir platicando poco a poco. El primero, identificar qué le pasó a Paul. Paul, pues sabía que tenía sus fotos en algún lugar y creo que tenía claro que los tenía en esa computadora. Pero puede que en otros dispositivos habría tenido otra copia, seguramente. Entonces, el primer paso es identificar dónde están mis archivos digitales, fotos, documentos, videos, digitalizaciones, etcétera, audios, ¿vale? El tip aquí se recomienda realizar una lista, un inventario de dónde están todos estos soportes de almacenamiento y que seguramente tienen algo digital de nosotros. Hay que incluir dispositivos antiguos, dispositivos nuevos, no hay que discriminar entre ellos. Hacer una lista. Tengo documentos en USBs, en computadora, en cámaras, en discos duros. Hay que pensar porque pueden ser muchos más. Recordemos que hay objetos digitalizados, hay objetos que provienen de algunos soportes antiguos, viejos, y objetos que nacen digitalmente. Todos son parte de ese archivo digital. Paso número 2, decidir qué archivos digitales son los más importantes para llevármelos al futuro. Esto es difícil, Esto es difícil, pero hay que tomar decisiones. El tip aquí es realizar una lista de prioridades que vaya de más a menos o nada importante, y aquí hay que empezar a dar prioridad a los archivos que han nacido digitalmente. ¿Cuáles son estos? Pues los que tenemos en nuestros celulares, los que nacieron directamente en la computadora, en alguna cámara digital. Hay que darle prioridad a estos porque son únicos e irreemplazables. Y luego teníamos los objetos que podemos digitalizar o los que han sido digitalizados, pero hay que ser muy prudente en la importancia de cada uno. Tenemos una gran lista de diferentes tipos de objetos que podemos decidir que vamos a guardar al futuro y otros no. Tenemos fotografías del teléfono, la mayoría podríamos estar de acuerdo en que son importantes para una memoria familiar. Correo electrónico, puede que tengamos algunos correos electrónicos emotivos que queramos guardar para el futuro, alguna asignación de algún premio, alguna muy buena noticia, puede ser el caso. Fotos de una cámara digital, esto es importante también. Los documentos de la escuela también pueden ser importantes, las digitalizaciones, los que están naciendo digitalmente. Ustedes ya lo saben, que ahora las cédulas profesionales de licenciatura son digitales, las actas de nacimiento también. Todo esto va a ser digital. Necesitamos procurarlos a largo plazo, aunque la responsabilidad principal será de las instituciones de gobierno, pues hay que ayudarlos con tener nosotros también nuestras copias y cuidarlas. Los memes, no sé, habrán algunos que les gusta guardar memes. Siempre menciono yo que los museos de arte contemporáneo les interesa tener un registro de los memes. Puede que en una familia, en algún evento, en una Navidad, en algún cumpleaños, hicieron la proyección de algunos memes de la familia. Bueno, posiblemente son importantes guardarlos. Cada quien decide esto. Tengamos cuidado con lo que tal vez ya saben. Cuando compartimos una foto por WhatsApp, se hace pequeña, se comprime, pierde calidad. Este sería un ejemplo proporcional del tamaño de una fotografía original y el tamaño el cual se convierte después de que la pasamos por WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué lo hace WhatsApp? Pues para que pueda irse más rápido, comprime las fotografías. Igual aplica con los videos. Hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a decidir qué tipo de fotografías vamos a llevar a largo plazo, si las originales del teléfono o las que nos enviaron por WhatsApp. Tengamos cuidado. Paso número 3, organizar. Esto es algo que se nos da muy bien a todos. Tratemos de organizar nuestra memoria familiar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues busquemos una computadora, algunos que sean más hábiles lo podrán hacer desde su teléfono, desde una tablet, pero bueno, cada quien tiene sus competencias digitales al respecto y todas deben ser respetables. Pueden pedir ayuda incluso de alguna persona que tenga más agilidad al respecto. Crear una carpeta central. Esta carpeta central se puede llamar mi archivo. Aquí hay que depositar una serie de subcarpetas, las cuales
pueden ser nombradas por temas, por propiedad, etc. El objetivo es ir ordenando este archivo digital, elegir nombres representativos de cada carpeta e incluso, de ser posible, se recomienda de cada uno de los archivos que guardemos. Hay que nombrar empezando por la fecha, de ser posible, en cada uno de los objetos. De esta forma las computadoras los van a organizar automáticamente y les vamos a ayudar a poderlo recuperar estos objetos de manera fácil. En muchos casos, las cámaras digitales o los celulares ya les están integrando estos datos técnicos de fecha y esto. Así que en muchos casos no debemos preocuparnos de ello. Estos son ejemplos simples de cómo pueden organizar carpetas, que pueden ser mi archivo, documentos, fotografías, música, video, etc. Yo solo les pediría un gran favor. Cuando hagan una carpeta y vayan a guardar ahí objetos, eviten la carpeta de para ordenar después o la carpeta de pendiente de ordenar, porque sabemos que tarda en ordenarse o nunca se ordena. Entonces es importante considerar esto. Recomendamos también hacer una lista. Podemos hacer en un Word o en cualquier sistema ofimático donde podamos escribir texto, escribir de manera deseable dentro de cada carpeta un documento que diga quién es el autor de las fotografías, en qué año se tomaron y cuál es el contexto o el motivo, para saber y poder recordar más adelante el contexto general de este grupo de fotografías o de documentos. Paso número 4. Este es un paso muy técnico, por eso tiene ahí un asterisco. ¿Cuál es el mejor formato de archivos digitales para preservar a largo plazo? Este es un tema que los profesionales, incluso de la preservación digital, siguen discutiendo y se sigue discutiendo y se seguirá discutiendo, porque la preservación digital es casuística, depende del caso de cada uno, de cada institución, de cada familia, de cada persona. Pero bueno, la recomendación aquí es que, en dependencia del tipo de objeto digital que vayamos a preservar, hay variaciones. Se recomienda, en el caso de los documentos, convertirlos o exportarlos a PDF. De ser posible, a PDF-A. PDF tiene entre 14 o 15 diferentes tipos de PDFs. Y el PDF-A es el que se utiliza para archivo a largo plazo. Por eso la palabra A es de archivo, o archive en inglés. Para audio se recomienda guardar como documento de preservación los archivos WAV y después a hacerle una copia en MP3 para poder acceder a él fácilmente. Para las imágenes, los que utilizan cámaras profesionales reflex digitales se han dado cuenta que cuando toman una foto les sale en ese formato, en el formato RAW o formato TIFF. Y entonces lo que debemos hacer aquí es conservar ese formato y, de manera deseable, sacarle una copia a JPG u otro formato que sea más accesible. Para el video es algo complejo, pero regularmente tratar de guardar el formato que nos arroja la cámara de default y, si podemos, exportarlo a otro. Pero bueno, siempre hay que pensar en guardar un objeto con su máxima calidad y tratar de hacer un derivado de este objeto de máxima calidad con una calidad menor. Bueno, hay diferentes tipos de formatos para fotografía y todo. Ya les he explicado una recomendación general. El paso número 5 es almacenar. ¿Cómo almacenar los archivos digitales? ¿Y en dónde almacenarlos? ¿Cuál es el mejor almacenamiento? Pues depende, pero aquí lo ideal sería seleccionar un soporte de almacenamiento principal que regularmente lo cumple una computadora o un teléfono o una tablet, ¿vale? O en su caso, pues definirlo en un disco duro y hacer 3 copias de todo ese archivo digital que hemos organizado en 3 dispositivos distintos. Hay que distribuir estas copias en 3 sitios seguros. Esto es un ejemplo, básicamente, de cómo podríamos organizarlo. Si lo tenemos el archivo central en una computadora, sacamos una copia en la nube, procurar que la nube donde guardemos esta carpeta tenga todas las prioridades de privacidad necesarias, porque no nos vaya a pasar como le pasó a la gente del INE hace unos años, que le dieron, y bueno, voy a decir el nombre del partido,
porque soy apartidista en ese sentido. Pero bueno, no voy a decirlo mejor para no ponerlos en vergüenza, pero un partido solicitó todo el padrón electoral de los mexicanos en formato digital y lo subieron a la nube. Y cuando lo suben a la nube, la carpeta donde lo subieron era una carpeta pública. A los 10 segundos de que subieron este documento, el documento ya tenía miles de réplicas. O sea, esto quiere decir que todo nuestro padrón electoral está por diferentes lugares del mundo y no sabemos con quién. Hay que tener mucho cuidado. Punto número 6, que este es extra, y es el de consulta. Sugerimos consultar este archivo digital de fotos. No nos vaya a pasar como Paul. ¿Qué le pasó a Paul? Paul tardó 10 años en consultarlo, o un poco más. Y entonces cuando consultó el archivo se dio cuenta que estaba corrupto, que los archivos estaban dañados. Entonces, tratemos de consultar frecuentemente. ¿Qué es lo que se recomienda? Consultar nuestro archivo digital de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos irlo actualizando y también viendo el estado que tiene. El mundo profesional de la preservación digital lo que hacen en este sentido de la consulta es que tienen y utilizan software que realiza unas consultas automatizadas y les va arrojando informes y les va diciendo. Hay algunas herramientas incluso que podemos utilizar en casa para que a esa carpeta que tenemos en nuestra computadora se le esté auditando frecuentemente y nos esté enviando algunos reportes si está en buen estado. Pero aquí entonces se recomienda esto: revisar todos los archivos digitales, actualizar, y lo que más se sugiere es no ignorar, porque esa es la fórmula del almacenamiento regularmente digital, que almacenamos en un disco duro y no volvemos a observarlo hasta que lo necesitamos. Y entonces ignorar ese archivo digital pues nos lleva a estos posibles riesgos digitales, y entonces recomendamos socializar ese archivo digital y aprovecharlo para hacer a lo mejor una dinámica familiar. Podemos decirle a nuestros parientes: oigan, hoy, este fin de semana, vamos a ver unas fotos de la Navidad de 1999, o tal vez vamos a ver unas imágenes del cumpleaños de Luisa, qué sé yo. Aprovechemos también esto para unos momentos. A nivel profesional se hacen otras cosas. Y no quiero tampoco a ustedes enturbiarlos con tantos temas tan complejos y técnicos, pero se los voy a hablar de forma general. A nivel profesional se utilizan unos modelos. Este es un modelo que se llama OAIS, que fue un modelo de referencia que creó la NASA en conjunto con un comité de datos espaciales, y entre ellos definieron unos roles de trabajo. ¿Qué se debería hacer para que un paquete de archivos digitales pase por distintos procesos y que se pueda proteger? Este modelo está disponible en internet en muchas formas, traducciones, y pues básicamente nos refiere a eso, a cómo introducimos un archivo digital a un sistema, y este sistema realiza varias funciones para que al final un consumidor pueda acceder a esta información de forma segura. Les adelantaba que los sistemas de preservación digital hacen cosas muy complejas, pero que tratan de asegurar el contenido digital. Imagínense la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el Archivo Nacional de la Nación, de cualquier país, la Biblioteca Nacional, que tienen archivos digitales. Ellos deben garantizar que todo el dinero que se ha invertido en generar esta información digital permanezca a largo plazo accesible. Tienen que garantizarlo, y nosotros como ciudadanos también deberíamos de exigirlo. Pues miren, estos sistemas lo que hacen son cosas complejas. Por ejemplo, como las que les dije, estar todo el tiempo auditando o revisando estas grandes cantidades de objetos. Les pongo un ejemplo. La Biblioteca Británica genera cada día de información digital alrededor de 40 terabytes diarios. Esto es un mundo de información, y todo lo ingestan a un sistema de preservación digital. Y ese sistema de preservación digital empieza a hacer distintas acciones, se ayudan de la inteligencia artificial, obtienen nombres, revisan que no tenga virus, que no vengan protegidos, que no venga duplicado el contenido. Bueno, hacen unas cosas increíbles.
Y esto básicamente es como lo que hacen las instituciones que trabajan con la preservación digital a nivel profesional. Realizan y definen políticas de preservación, planes, aplican estrategias con ayuda de software y herramientas y van consolidando acciones de preservación digital para conservar toda la información a largo plazo. Hacen planes para distintos tipos de objetos. Y me gustaría que nos quedemos con tres grandes conclusiones al respecto. Nuestra memoria familiar es importante y la preservación digital de esta requiere de planificación. Hay que planificarla. No hay que darle la responsabilidad a una sola persona. Hay que planificarla y empezar a trabajar con esta cultura de prevención. Todo nuestro mundo se está digitalizando. Nuestra memoria digital, nuestra memoria familiar digital, nuestra memoria laboral, nuestra memoria académica, todo se está digitalizando. Entonces hay que tomar estas precauciones. Una segunda conclusión es que la preservación digital inicia con este justamente compromiso de formar un acervo familiar que después se puede convertir en histórico y después en ciudadano, siguiendo estándares de cómo lo vamos a digitalizar o cómo estamos obteniendo las fotografías, cómo las vamos a cuidar, los originales, cómo los cuidaremos, cómo las vamos a difundir, cómo las vamos a compartir con el resto de nuestros seres queridos o con otros amigos. Pero hay que garantizar que estos objetos se preserven a largo plazo. Y como tercera y última conclusión, me gustaría decir que nuestro archivo digital de memoria debe ser centralizado para temas de administración. Es decir, debe existir pues algunos jefes que digan, miren, pues la memoria familiar la vamos a cuidar a partir de hoy y tú te vas a encargar de hacer esto, yo esto y esto. Definir que cada quien haga una labor. Por eso vamos a distribuir la responsabilidad de nuestro archivo a todos, también para incluirlos. Y también compartir con los demás para colaborar en su sostenibilidad a largo plazo. Con estas recomendaciones podríamos cumplir con ello. Yo les quiero agradecer su interés y su presencia aquí en Expo Genealogía y les agradezco por haber escuchado esta charla. Gracias, David Leija. Un fuerte aplauso para este conferencista que hoy nos ha enseñado más acerca de la preservación digital. Es un placer haberte tenido con nosotros en Expo Genealogía descubriendo nuestras raíces. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y que sigan disfrutando Expo Genealogía.